Muy buenos días, bienvenidos al Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá desde casa. Les habla Sebastián Jiménez, curador del museo, y vamos a continuar con los recorridos que venimos haciendo en transmisiones pasadas de la curaduría Identidades Híbridas, que desde el 12 de marzo se inauguró, que se ha cerrado al público de manera presencial por el tema de la contingencia a nivel mundial. Esperemos que se conecten nuestros públicos a nuestras transmisiones. Bueno, aquí ya tenemos a una persona. Sean muy bienvenidos a esta transmisión sobre las actividades que desarrollamos en el museo, y pues continuando con el proceso que venimos desarrollando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, en YouTube, en el Instituto Cultural de Google y tenemos también para las personas que no se enteraron a través de nuestras publicaciones, los invito a que observen y escuchen eh, estas obras que tenemos expuestas en este momento con la curaduría y que pueden escuchar a través de Spotify y Anchor FM, con los podcasts sobre estas obras expuestas en esta curaduría y que venimos compartiendo con ustedes, nuestros públicos, a través de estas transmisiones, a través de este contenido audiovisual, y para que estemos conectados con todas las actividades que desarrollamos en el museo. El día de hoy, en esta transmisión, vamos a continuar con el recorrido que teníamos pendiente. Ya habíamos hecho en transmisiones anteriores el recorrido de la sala uno, obras de la colección de esta curaduría, hablando un poco del cuerpo. En el segundo nivel hablamos varios temas. Casi la primera sala tiene más obras, pero el tema se centró sobre el cuerpo y la identidad del cuerpo. En la segunda sala ya hay varios temas como territorio, como territorios urbanos, arte urbano a través de obras como la abstracción de Negret, de Ana Dubreuil, ensamblaje. También tenemos allí a Nadine Ospina hablando un poco del sincretismo, que también hace parte de la identidad. Y Carlos Hakanamihoy, hablando un poco de paisaje, lo mismo con Pablo Lalinde. Tenemos también allí a Luis, que habla un poco de paisaje. Tenemos también una escultura de Andrea Echeverry, hablando un poco también de ese sincretismo. Y termina esa sala con otra obra. Bueno, pues hay más obras que ya anteriores. Y esa sala termina con la obra de Ángel López de la Suerte, eh, más hablando un poco del paisaje y cómo a través de la biodiversidad colombiana podemos crear nuestra identidad. En esta transmisión vamos a terminar ese recorrido de nuestras salas con la sala 3, hablando ya de varias técnicas, varios movimientos artísticos, y hablando especialmente de un artista que quiero compartirles y que tiene mucha importancia en la comunidad del Minuto de Dios, ya que es muy cercana al padre García Herreros, y que pues fue albañil, pero también se dedicó a la pintura y donó varias obras a nuestra colección. Y pues voy a resaltar un poco el trabajo que realizó él y hablando un poco del artista y de su trabajo. De hacer este recorrido, voy a mencionar las internacionales que se le esta semana, irnos al movimiento cultural, el movimiento intelectual, el movimiento protestante, eh, que estos días
en favor de la humanidad. Uno de estos días, que esta semana, por ejemplo, se celebra la Semana Mundial del Agua. Tenemos esta semana el 28, mañana 28 tenemos el Día Mundial del Síndrome del Turner, que más adelante les explicaré. Y tenemos 29 de agosto, el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Y para terminar un poco esta transmisión, hablaré un poco de el día que se celebra el 30 de agosto, el Día Internacional. Vamos a enlazar algunos temas con relación a las obras que tenemos expuestas en esta sala y vamos a hacer el recorrido de esta muestra. Muy bien, entonces quiero escuchar las personas que están conectadas en este momento, si está muy claro lo que he estado diciendo, con el recorrido de esta muestra denominada Identidades Híbridas. Muy bien, entonces aquí estoy transmitiendo a través de mi celular, entonces voy a compartirles a través de la pantalla. Aquí tenemos este recorrido, vamos a iniciar con la sala 3, Curaduría de Identidades Híbridas 2020. Entonces aquí tenemos esta muestra que todavía la encontramos en el museo expuesta y esperamos que dentro de muy poco podamos verla y que la puedan ver de manera presencial. Entonces aquí tenemos la sala 3, aquí tenemos estas obras de Villalobos que voy a profundizar sobre todo en este artista. Aquí tenemos a Antonio Zamudio, aquí tenemos dos obras de él. Tenemos también en esta parte de la sala de la humanidad, bueno, aquí tenemos a Teresa con el florero, aquí tenemos a Salazar y tenemos Ivanka con esta y Migración de Diana Drewis. Bueno, pues aquí tenemos esta sala con estas obras expuestas en este momento. Aquí tenemos, entonces vamos a hablar de esta obra. Aquí tenemos Migración. Vamos a ver un poco, perdón, aquí hablemos un poco de esta obra que se llama Migración de 1998, Camista sobre lienzo. Esta obra fue creada por Diana Drewis y habla un poco de las migraciones, no solamente migraciones, hablando un poco de esos éxodos que ocurren por violencias o por acontecimientos que hacen que el ser humano se desplace a otros territorios. Y ese desplazamiento causa que se generen nuevas identidades en las personas por el contexto en el que están, por el lugar o el territorio que llegan a habitar. Aquí tenemos otra obra de Ivanka Drubafov, perdón. Aquí tenemos esta obra que no tiene título, pues podemos interpretar un título. Si la observamos aquí, son figuras en movimiento con algunos gestos, algún gesto pensativo como este personaje que está aquí, algún gesto un poco dramático, con el cuerpo un poco hacia atrás, como repudiando algo, también un poco relajado, pero así como repudiando algún. Y los colores vibrantes de Iván eh, son muy característicos del movimiento fobista que surgió en Europa. Aquí vamos a continuar. Aquí vamos a continuar con esta obra tenemos aquí a Rodrigo Salazar
Esta obra no tiene título, pues hemos estado investigando si el artista de esta obra puso algún título, pero un poco las imágenes que componen esta obra, que pareciera que fuera un circo, yo quizás la podría denominar el circo, que de manera irónica el artista se burlaba de las acomodaciones o las situaciones en las que viven ciertos sectores por las diferentes clases sociales, económicas y culturales, dándose de manera satírica estas diferencias entre las sociedades, entre las clases sociales. Eh, Habla un poco también de la identidad de esas personas que juegan, que están en el que vivimos en el día a día, con todos los cambios sociales, con los cambios políticos, ideológicos, que a la final el artista a través de esta serigrafía presentó como si fuera un circo, como si fuera un juego. Continuando con este recorrido, vamos a ver otra obra que también de manera satírica se burla de los íconos del consumo, como es la imagen de Disney con este personaje de Mickey Mouse, representado de manera repetición. Hablando, esta obra se llama Naturaleza Muerta para Walt 7, pues sí, hablando un poco de consumo, de la imagen, de las animaciones que que se usan para llegar a otros públicos, sobre todo este llega al grupo, a, a las infancias y es consumida por las infancias adultos que juegan con estas imágenes y que eso, perdón, Sorzano eh, eh, caracterizó y configuró esta posición, naturaleza muerta, de manera. Bueno, aquí vamos a continuar con esta otra obra que habla un poco más de la biodiversidad, de, de la riqueza, de las variedades que, que conforman nuestras sociedades, nuestros hábitats, nuestros lugares de estar. Esta obra se llama Florero, de Teresa Montaño, o Tere, como era su seudónimo. Aquí vemos esta variedad de flores, hablando un poco de la diversidad de caracteres, de personalidades, de identidades, y que en conjunto, como es el lugar que habitamos, los territorios que vivimos, con muchas personas de diferentes pensamientos. Tenemos algunas fallas de conexión, pero aquí seguimos. Aquí pues tenemos esta obra que es de Antonio Zamudio, que se llama Pintura, de 1975, y tenemos que también se llama Pintura, de 1990. Estas obras son hechas en óleo sobre lienzo. En un podcast hablamos de la vida del artista y de la obra Pintura, la anterior, que ya vamos a enfocarnos un poco en esta. Vamos a ver esta obra con detenimiento y vemos aquí una persona que está buscando a través de una ventana alguna luz, pero pues está en sombras, en oscuridad. Quizás este personaje se buscó elevarse para encontrar alguna nueva mirada, alguna nueva forma de ver el mundo, y eso hace que todas las personas cuando salimos a la vida laboral, a la académica, a la vida familiar, desarrollamos identidad y
de por sí cada momento, cada vivencia, cada experiencia que tenemos van creando en nosotros la identidad. Y eso pues tiene que ver mucho con la personalidad, los caracteres, en una situación de juego, en una situación lúdica, pero de manera irónica, como se caracterizó la obra de Antonio Zamudio, eh, la seriedad del personaje, la tranquilidad o la serenidad que transmiten, pero que están en una situación lúdica y que genera tensión. Ok, eh, bueno, vamos a continuar con la siguiente obra, que es del artista que queremos hablar el día de hoy, profundizar un poco más y que luego más adelante les compartiré a través de nuestras redes sociales el podcast sobre el artista Marco Tulio Villalobos y que varias de sus obras se encuentran en la colección del museo y expuestas con la curaduría recientemente. Aquí tenemos esta obra. Vamos a detenernos aquí un poco en esta obra que se llama Jesús Obrero. Aquí vemos una peregrinación en un pueblo, pareciera que fuera eh, quizás Egipto, puede ser, al oriente de Bogotá, o quizás puede ser también Popayán por esas casitas blancas, pero pues con esos colores y la arquitectura que representa el artista en esta obra y también por los personajes afro que se encuentran en ese momento, podríamos decir que puede ser Cali. Y menciono Cali y Bogotá porque este artista, Villalobos, con estas ciudades y trabajó a la par, siempre siguiendo las enseñanzas de nuestro querido padre García Herreros, que aparente normalidad de una persona perteneciente a la clase obrera, con todas las carencias imaginables. Asiste pues en esta vida en calidad de damnificado social. Tal vez el padre García Herreros al encontrarlo en estas condiciones y ver y darse cuenta y valorar el talento de este... eh, bueno, seguimos aquí. Eh, entonces, pues al tener estas dificultades económicas y de marginalidad, el padre García, persona que lo ayudó a construir parte del Minuto de Dios por su labor de albañil. Eh, Fue a los 56 años de edad, en 1963, cuando pintó su primer cuadro, y aunque su profesión era de albañilería, iba apasionándose paulatinamente con sus esbozos artísticos. Se da a conocer en el año 1967, empezando a hacer exponiendo en varios certámenes y exposiciones. La Biblioteca Luis Ángel Arango realiza un homenaje a los artistas primitivistas más importantes del país. Lo incluyen en una exposición al lado de Noé León, Sofía Urrutia, María Villa y Luis Fonseca, y denominándolo como uno de los más originales exponentes de este estilo en la plástica nacional desde la época de la colonia hasta nuestros días. El Museo Nacional de Colombia publicó como la pieza de Así terminó la esclavitud y nació la libertad. En el puente de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, Marco Tulio Villalobos. Bueno, pues hablando un poco más de él y pues aquí con esta última frase donde le escribió en la parte inferior de la obra Batalla de Boyacá, donde dice Marco Tulio Villalobos, obrero, podemos decir que esta obra que se llama Jesús Obrero puede llamarse, puede diciéndose a sí mismo como Jesús y puede
se encuentren alguno de estos personajes acompañando esta marcha religiosa. Él muchas veces trató temas religiosos, pero también temas sociales, históricos, como la obra que viene ahora. Esta se llama... Aquí tenemos esta obra que... Recordemos que su trabajo artístico, como ya comenté, lo que sobre la vida del artista, que él empezó a pintar sobre los años 60 y casi como en el 67, justo un año después de que se fundara el Museo de Arte Contemporáneo, empezó a tener mayor reconocimiento como artista este personaje. Entonces aquí tenemos seguramente la representación del padre García Herreros, con su trabajo comunitario, construyendo casas para los más necesitados. Aquí tenemos seguramente una representación del banquete del millón. Y aquí tenemos esa divinidad que Herreros proclamaba en sus labores sociales. Eh, Sigamos un poquito escudriñando la vida de él, del estilo naif o primitivo. Anteriormente, se suele denominar a todos aquellos pintores cuyo criterio técnico y conceptual ronda por las experiencias vivenciales de su entorno geográfico y a partir de una instrucción autodidacta. Ahí vemos que el artista pues nunca tomó una formación, nunca se especializó, pero intuitivamente, de manera empírica, realizaba sus obras. Con un colorido de corte ingenuo, por supuesto, una de las características básicas, recrea historias simples con mucha naturalidad en donde la perspectiva y la profundidad de campo son irrelevantes, así como lo es todo aquello que implique estrategias académicas o seguimientos de escuelas o movimientos artísticos. El sentimiento naif existe desde que existe el hombre mismo. En el siglo XX y también con el desarrollo del Art Brut, que recogió varios aspectos de las experiencias artísticas de las personas llamadas diferentes o especiales, sin ningún rango que ameritara alguna capacidad técnica manual derivada de habilidad determinativa de un talento especial. En Colombia el movimiento, por así llamarlo, lo lideró Luis Noé León y María Villa, quienes se dedicaron a plasmar imaginarios paraísos llenos de cielos y montañas pletóricos de aves y flores, todo en concordancia con una idea de naturaleza y libertad, en medio de serpenteantes carreteras que llevan a románticos caseríos de calles empedradas y techos rojizos, elementos perennes en las panorámicas pueblerinas, coronadas por una torre de una iglesia que a su vez rodeada por unas casuchas blancas enmarcan impávidas el dulce acontecer de la llegada o salida de la flota o la chiva al borde del atardecer. Pues es muy costumbrista también este tipo de pintura, este tipo de representaciones un poco autodidactas, un poco empíricas. Y el detalle, lo interesante de esta presentación es y la que estamos mostrando en este momento de este artista, Marco Tulio Villalobos, es esos detalles que imprime en sus composiciones. Esa vivencia cotidiana de los pueblerinos, de sus calles, de sus personajes, con sus propias identidades, con sus propias personalidades, son las que caracterizan la obra de este tipo
de movimiento artístico primitivista o naif. Entonces aquí vemos situaciones muy cotidianas de los pueblos, de las regiones, y vemos aquí esta obra que se llama número 2 de 1970, y aquí pues vemos un poco las mulas, los toldos de plaza, de mercado con su infaltable iglesia. Bueno, pues aquí no la tenemos, la teníamos anteriormente en la obra anterior. Y que otra palmera fueran parte de la inspiración, que con sus musas esclarecedoras visitaron el lenguaje de Marco Tulio Villalobos. Este pintor primitivista de primista alegre, eh, su descubridora y luego manager en la ciudad de Cali a la edad de los 56 años, y según él mismo, se inicia como pintor dada su situación económica precaria y, claro, sin ningún apoyo a la vista. Se considera lo anterior como un hecho que modeló su obra. Sus cuadros en tonalidades grisáceas, cargados de tristeza y melancolía con la ayuda de Levi, salieron a la luz pública con estimado éxito y aprecio de eruditos. Los temas de Villalobos fueron una recreación de escenas cotidianas del viejo, acompañados de remembranzas literarias de interés del artista, especialmente tomados de la novela María, que abordó con gran ingenuidad y frescura. Y esta obra, que hay dos, tenemos esta y tenemos esta otra, que a esta, que se llama Así nació Bogotá. Tenemos esta obra que tienen ese nombre, y pues aquí vemos este momento histórico en que los personajes del poder tomaban decisiones sobre cómo organizar estos territorios y cómo organizar en esos momentos a la Colombia de ese entonces. Así nació Bogotá, óleo sobre tela. También está, pues, esta de la colección del museo. Es una obra con el típico primitivismo que practicó el artista, en la que aparecen varios personajes en una gran mesa o meseta, celebrando un banquete en recinto cerrado, donde los personajes sin jerarquías ni mandos departen amigablemente. Bueno, pues esa representación humana que hace el artista en sus obras, y cada personaje que él representa con características en cuanto a esto, eh, son muy característicos de este artista, y que aportaron también al desarrollo de la cultura y del arte de esta ciudad, y también de, pues siendo originario de allí, eh, desarrolló este tipo de pintura de manera precaria, pero con mucha pasión, con mucha emoción y sensibilidad en cada personaje que él. Terminamos este recorrido con esta obra, con la obra de Marco Tulio Villalobos, que más adelante les mostraré un poco de que la vida de él, profundizaremos un poco sobre la vida de él en los podcasts que realizamos con el museo. Muy bien, aquí entonces volvemos a esta obra, Migración, haciendo un poco un parangón con, con el tema que nos invita hoy, las conmemoraciones en el día de, por ejemplo, de los de desaparecidos. Entonces vamos a hablar un poco de las conmemoraciones que se celebran en esta semana. Entonces, bueno, pues hablando un poco de esta obra Migración, lo enlazo con el Día Internacional de los Desaparecidos,
pues tras esos éxodos, tras esas migraciones que ocurren en varios territorios, ya sea por la violencia o por necesidades económicas o por cambios de vida, eso genera nuevas identidades en las personas, adaptándose a esos nuevos contextos que habitan esas personas que se desplazan y que en ese trayecto personas se desaparecen, ya sea por descuido o por la violencia de su territorio, ya sea por muchas situaciones. Bueno, entonces este día se celebra el 30 de agosto desde el 2011 y cuyo propósito es permitirle a la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU hacer una observación general del número de desapariciones forzadas que se han producido en el mundo durante ese año y compararlas con los datos desde los años anteriores para saber si ese problema se ha agravado, ha mejorado o sigue igual. La intención de este organismo no es de ser un observador neutral ante la problemática, sino más bien proponer soluciones y aunar esfuerzos con los gobiernos de los países donde este tipo de situaciones se presentan regularmente. Bueno, ¿qué se entiende por desaparición forzada? Según el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, ocurre una desaparición forzada cuando se arresta, detenga o traslade contra su voluntad a las personas o que estas resulten privadas de su libertad de alguna forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o su situación o su asentimiento, y que luego se niega a revelar la suerte o el paradero de esas personas, a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley. En líneas generales, las desapariciones forzadas tienen como detonador algún interés de origen político y que durante su actuación violentan la ley, sobre todo los derechos de la víctima. Bueno, pues es importante resaltar este día, pues y más aquí en Colombia, que después de más de 50 años de guerra se vienen violando estos derechos contra las personas, privándolos de su libertad, desapareciéndolos de manera irregular, de manera ilegal y por situaciones ajenas a las personas que son víctimas de esta situación, como lo es la violencia. Bueno, vamos a hablar de otro día que se celebra el día 29 de agosto, que es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. En 1945 se llevó a cabo el primer ensayo nuclear. Fue en el desierto de Alamogordo, en Nuevo México, y desde entonces se ha realizado más de 2000 pruebas nucleares en todo el mundo, y ellos sin tener muy en cuenta los daños a poblaciones y ecosistemas. Si bien antes los ensayos eran una muestra del poderío militar y sofisticación científica, actualmente se centra más la atención en las aterradoras consecuencias del uso de este tipo de armas y de sus ensayos, generando muerte, destrucción y un enorme impacto medioambiental a través de la radiación. Por ello, en el 2009, la Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad la resolución 6435 declarado el 29 de agosto, Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. La resolución, propuesta por la República de Kazajistán, conmemora la clausura del polígono de ensayos nucleares de Semipalatinsk el mismo día de agosto de 1991. En el 2010 se celebró el primer día
Internacional contra los Ensayos Nucleares, con actividades, conferencias, simposios, exposiciones programadas en TV, etc. Cada año se realizan en todo el mundo actividades y eventos para concienciar y educar en contra de las armas nucleares. Posteriormente, las Naciones Unidas, convencidas de terminar con los ensayos y las pruebas nucleares, declaró el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, a celebrar el 26 de septiembre. La primera vez que se celebró fue esta fecha fue en el 2014, y estas dos fechas han creado un ambiente de colaboración para alcanzar un mundo sin armas nucleares. Sin embargo, persisten los desafíos ya que siguen sin entrar en vigor el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares de 1996, que es el instrumento que las prohibirá totalmente. Para su entrega en vigor, aún tendría que ser ratificado por 8 países con capacidad nuclear que aún no lo reconocen, como Egipto, India, Israel, Estados Unidos y Corea del Norte. Bueno, aquí tenemos este tema, y tenemos otro día que se celebra y que al inicio de la transmisión les quería explicar de qué se trata el síndrome de Turner, y que se celebra a mañana 28 de agosto, el Día Mundial del Síndrome de Turner. Bueno, cada 28 de agosto se celebra el Día Internacional del Síndrome de Turner, una enfermedad genética que afecta solo a mujeres, con una incidencia de una cada 2.500 niñas. El objetivo de este día es concienciar y sensibilizar a las poblaciones sobre esta enfermedad y fomentar la investigación en este campo. ¿Qué es el síndrome de Turner? Se trata de una alteración cromosomática que una fatal, total o parcial una falta, de total o parcial de cromosoma X. Las niñas y mujeres con el síndrome de Turner tienen unas características específicas como baja de talla, disgenencia gonadal, lo que afecta a las formaciones de los ovarios. El síndrome recibe su nombre del endocrinólogo Henry Turner, que en 1938 descubrió esta patología. Por lo general, las personas que padecen el síndrome de Turner suelen ser de estatura baja durante la infancia, tienen el cuello corto, el tórax ancho y muchas veces padecen enfermedades congénitas. En las recién nacidas, lo más evidente es el hinchazón en el dorso de las manos y los pies. Desarrolla sus órganos sexuales y no hay presencia de la menstruación, por lo que no pueden ser fecundadas. Además, estas pacientes experimentan con mayor frecuencia hipertensión arterial, diabetes, alteraciones renales u oculares. Antiguamente, y ante el desconocimiento de la enfermedad, se decía que estas pacientes tenían dificultades cognitivas, pero realmente esto se podía deber a trastornos emocionales provocados por las diferencias físicas, y eso provocaba dificultades en el aprendizaje. La detección precoz para que el síndrome de Turner se pueda detener, y los tratamientos pueden ayudar a las personas con síndrome de Turner a mejorar su calidad de vida. Los nuevos métodos diagnósticos como el ecógrafo hacen que se pueda diagnosticar la enfermedad incluso antes del nacimiento. Los tratamientos consisten en hormonas de crecimiento para mejorar la talla y hormonas sexuales para desarrollar los caracteres sexuales. Con todo ello y tratamientos psicológicos adecuados, la persona con el síndrome de Turner pueden llevar una vida normal.
Y para cerrar esta transmisión, hablaré un poco de este elemento esencial para la vida y que esta semana, eh, desde el 25 hasta el 30 de agosto, se celebra como la Semana Mundial del Agua. Entonces, en el 2019, la Semana Mundial del Agua se celebra desde el 25 al 30 de agosto en el corazón de Estocolmo, en Stockholm City Conference Center, donde se celebra la Semana Mundial del Agua en los años del 2015, 2016, 2017 y 2018. Se abordará el tema agua para la sociedad, incluidos todos. Esta Semana Mundial del Agua es un punto estratégico para los problemas del agua en todo el mundo. Con ella se pretende reflexionar sobre los problemas de la falta de agua en el mundo. En este foro se reúnen expertos de todo el mundo para analizar y poner soluciones a los desafíos hídricos más acuciantes del planeta. Perdón. El agua es que vayas al grifo y no salga ni una gota de agua. No podrías beber, no podrías lavarte, lavar los alimentos, curar una herida con seguridad. Imagina una cocina sin agua, un hospital sin agua. En muchos países del mundo, en los hospitales no disponen de agua corriente y limpia, lo que genera graves problemas, infecciones y muchas muertes relacionadas con esta falta de higiene. Además, el agua y la falta de esta tiene gran impacto en muchos otros aspectos de la humanidad. La producción de alimentos, de energía, el cambio climático, la educación y la salud. Podríamos decir que es el elemento básico sin el cual no está garantizada la vida. Sin embargo, es un recurso escaso en algunas zonas del mundo, con datos alarmantes. Se estima que de cada 4, 10 habitantes, perdón, se estima que 4 de cada 10 habitantes del planeta están afectados por escasez de agua. Imagínense eso. Eh, es muy difícil esta situación y en Colombia lo vivimos al norte del país, en la, en la península de La Guajira, con la escasez de agua que afecta a la población de las comunidades guayú. Eh, bueno, en junio del 2010, la Asamblea General de la ONU reconoció el derecho de todas las personas al agua y el saneamiento. Ello implica que cada persona debería tener acceso a la cantidad suficiente de agua para uso doméstico, entre 5 y 100 litros de agua al día, y además se asegura aceptable y asequible. Su coste no debe superar más del 3% de los ingresos del hogar y la fuente no debe estar más lejos de 1 kilómetro del hogar, ni su recogida superar los 30 minutos. Las Naciones Unidas llevan mucho tiempo trabajando en el problema del agua en el mundo y podemos señalar una cronología de acuerdos y reuniones que han supuesto mejorar en gran medida la crisis mundial del agua. Estas cumbres y reuniones se han centrado en el problema del agua. Aquí, bueno, tenemos algunas actividades que se hicieron desde el 1977 con diferentes conferencias, eh, cumbres y agendas para desarrollar programas sostenibles para el mantenimiento del agua. Pues bueno, aquí tenemos estos días que conmemoramos y que en el museo por el trabajo social y que a través del arte, la educación y la cultura le damos más significado a esta labor, a este ejercicio que nos dejó como legado el padre García Herreros, no solamente a la comunidad Minuto de Dios, sino a todo el país. Muchas gracias por las personas que se conectaron, que tuvieron la paciencia
que tuvieron la paciencia de las interrupciones que tuvimos en estos problemas de conectividad. Así que las invito para que sigan conectadas con nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Estamos y en el Instituto Cultural de Google, donde tenemos mucha contenido digital, mucho contenido virtual para que ustedes sigan disfrutando y sigan conectados con nuestro Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Y así pues me despido, muchas gracias. Pues recordarles que estén todos los jueves conectados con nosotros, transmitiendo diferentes temas, actividades